La fuente que es importante es del Instituto Nacional de Estadística, depende del gobierno, o sea que el señor Rajoy tiene estos datos. Empezó la legislatura con 14.700.000 personas trabajando y acaba el año 2013 con 13,5 millones. Eso es 1,2 millones de empleos destruidos. Pero es que en el último año también ha habido una destrucción de prácticamente 600.000 y si coges desde el principio de año, pues más de 300.000 empleos destruidos. Claro, el problema es, dice, bueno, lo suelta aquí en el Palacio de la Moncloa, nosotros ya nos hemos acostumbrado, no contestan las preguntas. El problema es que va a Europa y cuenta esto también. España ha sido en el último año el segundo país de la Unión Europea de los 28 que más empleo ha destruido. Vamos haciendo una revisión un poquito de las perspectivas que tiene, de qué ha pasado y qué nos puede pasar en el pasado, ¿no? Otro de los grandes pilares que el señor Rajoy dice que ha generado confianza es que hemos mejorado el déficit. Bueno, he cogido el déficit que gestiona el señor Rajoy, que es el déficit de la Administración Central, de su administración, no de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. El dato, de nuevo, porque luego, ¿no?, a lo mejor dicen que usamos malos datos y que somos imprecisos, es de la intervención general del Estado. Esto depende directamente del ministro de Hacienda. O sea, estamos hablando todo de fuentes oficiales. El déficit que heredó el señor Rajoy en el año 2011 era de 33.000 millones. El déficit de 2012 subió a 34.000 millones. El déficit de 2013, entre enero y octubre, que hay datos, ha subido a 37.000 millones. Esos son un 10% más de lo que había el año pasado. Por lo tanto, ¿dónde está la mejora de los datos de déficit? Si el déficit va tan bien, ¿no?, y está tan sobrado como parecía ayer, ¿por qué ha incumplido sus compromisos con las eléctricas y con el sector eléctrico y ha montado el cisco que ha montado en el mes de diciembre, incumpliendo porque supuestamente iba a asumir 3.000 millones de euros de déficit de tarifa eléctrica en el déficit público? Si vamos tan bien, ¿por qué no lo hace? Si vamos tan bien, ¿no?, y si quieres ya pasamos al siguiente gráfico, que lo tendremos enseguida, si no reconoce el déficit, ¿por qué no reconoce el déficit de tarifa como deuda pública? ¿Por qué no hace una titulización que hizo el gobierno anterior y ese reconocimiento lo formaliza? Bueno, pues porque parece que la deuda pública también tiene un pequeño problema. Esta es la deuda pública que heredó el señor Rajoy, como le gusta tanto la herencia recibida, son 700.000 millones de euros. Estamos ya proyectando, estos son datos del Fondo Monetario Internacional, porque hay previsiones, estamos proyectando una deuda pública para este año de 1 billón de euros. Esta previsión del Fondo Monetario para 2013 la ha hecho en el mes de octubre y la hacía para 31 de diciembre. Bueno, pues en el dato de octubre ya hemos superado la previsión del Fondo Monetario Internacional. El señor Rajoy y la deuda pública en España cada mes crece en unos 10.000 millones de euros. Yo vengo del circo esta tarde con mis niños y he visto hacer triples mortales. ¿Tú ves a Rajoy haciendo triples mortales? Sería de la escena del año, sin duda alguna. Complicado, ¿no? Pues esa es la dinámica a la que nos estamos enfrentando. En cualquier momento los mercados pueden darse la vuelta, igual que lo hicieron en el verano del 2011, igual que lo hicieron en la primavera del 2012, igual que lo hicieron en la primavera de 2010. Hemos visto más de 5 crisis financieras en Europa en los últimos 3 años. ¿Por qué no va a haber otra si los fundamentales de deuda han empeorado? Estos son datos y hechos. Yo no estoy dando opinión. Bueno, llama la atención, ¿no?, lo que significa para la vida de mucha gente lo que está ocurriendo en este país. Yo he aprovechado la tarde para preguntar, como me habían dicho que íbamos a hablar de los 2 años de Rajoy, del salario mínimo, he preguntado a la gente en las redes sociales cómo le va y me han contado cosas que yo creo que son muy significativas de cómo le va a la mayor parte de la gente. Ricardo, llevo casi 3 años en el paro, mi mujer es enfermera interina en un hospital de la Comunidad de Madrid y ella cobra 900 euros. Pagamos 875 euros de hipoteca, mi hija estudia 4º de medicina en la Complutense y mi hijo 4º de la ESO. Mis hijos han perdido la beca, tuve que trabajar fuera de España cerca de 6 meses, separado de la familia para aportar a la hipoteca y a la matrícula de la hija. Otro caso, Luis. 412 euros de hipoteca, luz y agua mensuales 80 euros, la comunidad de vecinos 60 euros que no llegó a pagar ningún mes, gasoil para ir a trabajar 100 euros al mes, comida 300 euros al mes, mi mujer paradis sin subsidio. ¿Salen las cuentas? No, tengo que hacer chapuzas en negro todos los fines de semana y aún así tengo una deuda con la comunidad y con el ayuntamiento. Juana, vamos a llamarla así, exalumna mía
la Facultad de Políticas, licenciada en Ciencias Políticas, con un expediente de un 8 de media, Erasmus en París, máster de estudios en América Latina en la Sorbona, habla inglés, francés, italiano, portugués, árabe y acaba de empezar con el alemán. Está de becaria en una empresa cobrando 270 euros al mes y dando las gracias, igualito que el currículum de Carromero, por cierto, que cobra más de 50.000 euros al año trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, hay otra gente que le va muy bien. Los datos de la Autoridad Bancaria Europea dicen que hay más de 100 directivos españoles de banca que han cobrado más de 1 millón de euros al año y que resulta que España ocupa el 5º lugar en Europa donde más cobran los banqueros y el 2º lugar en lo que respecta a la media de cuánto cobran. Y resulta que han aumentado el número de millonarios un 13% en el último año y resulta que las empresas del IBEX 35 han aumentado sus beneficios pero pagan muchos menos en impuesto de sociedades. ¿Qué es lo que significa eso? Que este gobierno gobierna para esos, para esa minoría, las empresas del IBEX 35, los banqueros, los grandes empresarios que no permiten competir a la pequeña y a la mediana empresa y la gente normal que está en su casa cada vez le va mucho peor. Con esta confluencia de crisis tan gorda, la mayor desde la posguerra, ¿cómo un gobierno puede afrontarlo? Y solo lo puede afrontar de una forma, como lo ha hecho este gobierno, interviniendo el sistema bancario, bajando los salarios y haciendo medidas de caballo para la economía española. Punto. Primero fue 2014, después 2015 y ahora 2 años más, 2017. 2 años más, lo decía, para que la bajada de impuestos llegue a todos los españoles por igual. El ministro Montoro asegura que en 2015 sí bajará impuestos a las rentas más bajas, pero no aclara qué es para él renta baja. Vamos, que no se sabe todavía quién se beneficiará. No vamos a poder bajar todo el IRPF en 2015. Hay nóminas muy abultadas a las que no les pasa nada si hasta la salida de la crisis no tienen una bajada mayor de impuestos. Esto es lo que dice ahora el ministro Montoro, pero el Gobierno sí había prometido que en 2015 daría marcha atrás a la subida del IRPF. ¿Qué decían hace unos meses? Aquí lo tenemos. Ya subimos el IRPF de manera temporal. Por tanto, la subida esa tiene vencimiento, que es el 1 de enero del 2014. Para el 2015 suprimiremos ese gravamen para el ejercicio 2015. Antes no es factible. Antes del año 2015 se revertirá totalmente el incremento que hubo del IRPF. Por cierto, que Montoro también asegura que no va a subir el IVA y tampoco lo bajará. Hemos conseguido credibilidad internacional, que la habíamos perdido. Y ahora este año es el año en el que vamos a intentar recuperar la confianza de los españoles. Y vamos a mejorar en el tema de empleo y, por tanto, vamos a empezar a salir de la crisis. Esto es como el que reforma una casa. Y en España se necesitaba reformar la casa porque era una ruina. Cuando se reforma una casa y tú ves que en el salón no te puedes sentar a ver la televisión porque están acuchillando el parqué, o que no te puedes duchar y te tienes que ir a duchar a casa de un cuñado porque resulta que están en obras y están quitando las tuberías, pues evidentemente son todo incomodidades. Ahora, evidentemente, se han hecho las reformas oportunas y lo que se debe de empezar a ver este año es que nos podemos sentar en el salón y nos podemos duchar en nuestro cuarto de baño. Y si eso ocurre, seguramente pasará como con las reformas de las casas, que se le dará el reconocimiento de lo que ha hecho este gobierno. Vamos con Pablo, por favor. A algunos les encanta comparar un Estado, la hacienda pública, con una familia o con una casa. Lo que pasa es que las familias no pueden hacer, las familias no pueden hacer reformas fiscales ni pueden emitir deuda. Hay un discurso que comparte casi todo el mundo que ha gobernado en este país y los que les defiendan, que dice, bueno, esto es lo que hay, no hay alternativa. Básicamente lo que hay que hacer es hacer caso a Alemania, asumir que Alemania es el motor europeo, limitar el techo de déficit, porque esto es lo que nos dicen, y no hay nada más. Y es mentira. No solamente es que la democracia se opone radicalmente al esto es lo que hay, al no hay alternativa. La democracia es que cuando algo está mal se cambia. Es que es mentira, es que se podían hacer muchísimas cosas. Si algo aprendimos de la crisis del 29, de los años 30 y de la situación europea después de la Segunda Guerra Mundial que mencionabais, es las políticas de demanda agregada, que se llaman políticas neokeynesianas, que implican la inversión pública para aumentar la capacidad de consumo de la gente. Si la gente gana poco dinero, salid a la calle y preguntar a cualquier tendero, a cualquier pequeño empresario, a cualquier autónomo, si la gente compra. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado responsable? Reindustrializar el país y no destruir el tejido industrial, que es lo que hizo todo el mundo que ha gobernado en este país. ¿Qué es lo que habría que hacer?
habría que redistribuir la renta con una reforma fiscal decente para que alguna vez los ricos paguen en este país, porque hay un nivel de fraude fiscal que llega al 23% del PIB, el 10% más que en la media de la Unión Europea. Hay cifras que cuando se escriben en una pizarra hay gente que le sale sangre, porque la cara B de un 23% de fraude fiscal es gente que no puede ir a la escuela, es gente que no puede llenar la cesta de la compra. Se podría repartir el trabajo con una reducción de la jornada laboral a 35 horas, se podría elevar el salario mínimo, se podría apostar por la economía verde. ¿Y sabes lo que pasa con Ecuador, que a mí me duele? Que Ecuador está ofreciendo puestos de trabajo en sus universidades a doctores españoles, y no me gusta, porque a mí me gustaría que los doctores españoles que se han formado aquí pudieran trabajar en nuestras universidades y que no tuvieran que emigrar. Es una cuestión que a veces, Alfonso, va más allá de la izquierda y de la derecha. Es una cuestión de ser patriotas y ser decentes. Y en este país ningún gobierno ha sido ni patriota ni decente.